grabar. Y vamos entonces a share pantalla. Ayer habíamos empezado a ver un poquito lo que era el Estado y pues habíamos hablado de tres componentes básicos, que es, a ver, vamos a preguntar, Daniel, ¿me puedes repetir cuáles son los tres componentes básicos? Los tres componentes básicos El Estado. del Estado. Habíamos dicho que para que fuera un Estado se requería que, primero que, Un Ah, pueblo, ¿dónde? lo que viene siendo el pueblo y su autonomía. Exacto. La persona, decíamos, una forma de gobierno autónoma. Y la tercera, ¿se acuerdan qué era? ¿dijo soberanía? Creo que no me acuerdo. Sí, autónomo, soberano, exacto. El territorio. Exacto, el territorio. Esos son los tres elementos básicos que integran un estado. Y van a variar en el tiempo y en el lugar, ¿no? Y tiene que ver, pues, con muchas cosas, ¿no? Con la historia, con la cultura, con las ideas, etcétera, ¿no? Y ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre cómo nos gobernábamos y cómo éramos en los estados con antelación, ¿no? De dónde surge la idea del estado. Ya habíamos visto que los seres humanos primero se agrupaban en... ¿Sí, sí ven bien mi presentación, chicos? Sí, profe, disculpe, buenos días. ¿Cuál era el otro punto que dijo? Es que no los apunté bien, los tres puntos fundamentales. Son territorio, gobierno autónomo y personas, ¿no? Son los Gracias. elementos, Sí, ¿no? De todos modos, yo espero ya hoy poder entrar a la plataforma. ¿Ustedes ya pudieron entrar? ¿Todos? Sí, En donde profesor. ponemos estoy. nuestra matrícula, ¿no? Sí, es Moodle, ajá, donde Sí, está toda la, ajá. Bueno, yo espero poder entrar hoy y ya también les dejo esta presentación ahí, ¿va? Para que la tengan. Pero bueno, insisto, ¿no? Entonces habíamos dicho que primero los seres humanos se agruparon en familias y luego estas familias se agruparon aquí estaba, perdón, se agruparon en tribus, comunidades. ajá, en tribus y comunidades, que era necesario para, pues para empezarse a organizar y sobre todo protegerse, porque pues en esos momentos pues era muy complicada la situación. Decíamos que las primeras tribus eran nómadas, ¿no? Porque como todavía no habían descubierto algo fundamental, pues tenían que migrar, ¿no? Con el alimento, con el clima. ¿Se acuerdan que fue el descubrimiento que hizo posible que los hombres ya se establecieran en un territorio? A ver, vamos a preguntarle a Carmen. Carmen, ¿te acuerdas cuál fue el descubrimiento clave? Y además las mujeres tuvimos mucho que ver. A Carmen se me hace que no está. No, ¿O estás pensando, Carmen? A ver, alguna otra, Lucía, las mujeres fuimos clave para que nos asentáramos y ya estableciéramos un territorio porque descubrimos algo que fue fundamental para que el hombre no tuviera que migrar de un lado a otro. la agricultura. Exacto, Carmen. Y es que las mujeres siempre fuimos, o sea, estábamos como muy a pendiente de este tipo de detalles, mientras los hombres
se supone que iban a cazar, ¿no? Entonces, efectivamente, fue la agricultura la que logró que el hombre se asentara en un territorio y bueno, así comienza todo el establecimiento del Estado. Ahora, decíamos ayer que entonces, cuando las tribus eran tribus nómadas o incluso ya tribus que se asentaron en territorios, pues habíamos dicho que ¿cómo se llaman? Los líderes era la persona de mayor edad o el más fuerte. Y decíamos que hoy todavía podemos ver este tipo de liderazgo sobre todo en la parte del más fuerte, ya hoy muy burdo y muy malentendido, ¿no? En el caso de la mayor edad tenía sentido porque al final pues eran los que habían vivido más y tenían más experiencia. Pero en el caso del más fuerte, en ese entonces sí era importante porque era el que defendía, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve, y tiene que ver mucho con esta parte biológica que tenemos los seres humanos. Y, por ejemplo, esto que les digo de este tipo de líder, pues se puede ver en la película de Tarzán, ¿no? Cuando Tarzán llega a la comunidad de orangutanes, no, no son orangutanes, son gorilas, Gorilas. gorilas, gracias. Pues quién es el más líder, ¿no? El lomo plateado, el más grande, ¿no? El que podía defender, ¿no? A todo el grupo. Actualmente, y lo platicamos con su compañero que no veo por aquí, que se ha transformado esta fuerza de ser alguien de sus compañeros en dinero. ¿Y de qué otra manera hoy se mide la fuerza? O sea, se ha transgiversado la fuerza. Puede ser que haya evolucionado de manera económica, Sí, podría entrar. sí, Fernando, 100%. O sea, económica sí. Hoy puedes ser un hombre o mujer muy debilucho físicamente, pero si tienes dinero, hasta guapo te ven, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Y eso es por un lado, el dinero, sí. Y la otra que se ha transgiversado y además lo vemos mucho y ayer lo platicábamos en los grupos de delincuentes, la fuerza, ¿cómo se mide? ¿Quién es el individuo más fuerte? Además del que tiene dinero, claro, claro. El que toma las decisiones, ¿no? Bueno, el que tiene como mm, mm, liderazgo, o sea, Sí, exacto, el que toma las decisiones. Pero, bueno, no sé si estoy siendo clara en mi cuestión de, pregunta. Mandé, a ver, Abigail, cuéntamelo todo. podría ser en este caso también la persona que tiene más sagacidad, porque yo me refiero a que pues es más sagaz para las cosas, Más que, perdón, no oí la palabra. que es más sagaz para las cosas. Sí, tiene que ver con la salida y con la habilidad y también tiene que ver con esta frialdad a la hora de tomar decisiones, ¿no? O sea, de pronto vemos a estos líderes y que son extremadamente, pues, fríos, ¿no? Y falta de empatía, a veces, pues hasta violentos, ¿no? Porque entonces todo mundo le tiene miedo, ¿no? Entonces, de pronto, en estos tiempos, en ciertos grupos, este tipo de organización sigue funcionando, pero como decía su compañero Fernando, ya es el dinero el que los mueve, el que determina quién es el líder, así como este tipo de decisiones muy frías y a veces muy violentas, ¿no? Perfecto. O sea, alguien ha leído sobre cómo era el Chapo o el otro, Pablo Escobar, que era el super narcotraficante de Colombia. ¿Alguien sabe algo de ellos? Sí, yo vi la serie. Y cuéntanos el chisme. ¿Pero cuál? ¿La de Pablo Escobar o la del Chapo? Pues es que la de Pablo Escobar la empecé a ver, pero la verdad me aburrí un poco. Pero la del Chapo sí la terminé. ¿Cómo era el Chapo? Era un ser así bien bondadoso, bien buena onda.
¿O cómo era? No, pues la verdad es que obviamente al principio él como que cuenta, bueno, en la serie cuenta que pues era como un pueblo pues pobre, que eran como agricultores y pues él no se veía en esa vida. Entonces obviamente empezó a ver como que un señor traía un carro como pues bonito, con Dame dinero. un minuto, Abigail, es que me necesito quitar el suéter, espérame. Ajá, a ver, entonces, perdóname, no estabas contando el chisme del Chapo. Ajá. Ok, este, entonces, pues, obviamente como que él quería más, su ambición era más y empezó a meterse en este tema del narcotráfico Aguántame porque 3 segundos, perdóname. No, sí, es que, bueno, sí estoy dando una clase, pero concurrente, pero según yo no hay alumnos, ¿o si hay alumnos aquí? Ajá. Ah, pero en general sí lo vas a dar, si tienes clase a esta hora, o sea, ya es solo por hoy. Ujú. Ok, gracias. Sí, gracias. Pues este no va a ser mi salud. Ok, continúa, discúlpame. bueno, para no hacerlo largo, este, pues sí, él como que empezó a meterse en este tema del narcotráfico porque como que él se vio apantallado por estas posesiones que son caras y pues él era pobre y al final siento que él terminó extraditado porque su ambición no lo dejó como decir, ya, o sea, ya esto es lo que tengo, hasta aquí puedo llegar. O sea, él pensó que podía, eh, pues sí, llegar a más y pues por eso lo agarraron. Exacto, ¿no? Fíjate que acabas de decir algo que vamos a ver ahorita, que es el poder, ¿no? Las delicias del poder, ¿no? Y el poder, pues, fue lo que llevó, ¿no? A que, pues, a que esta organización, ¿no? Que fue, partió de la tribu, ¿no? Fuese, pues, beneficiando, y que en teoría tendría que ser beneficiosa para todos, ¿no? Se convirtiera en una organización que solo beneficiara a unos cuantos. Nada más les quiero poner aquí, perdón, estábamos viendo dos tribus nómadas, ya asentamientos agrícolas y vienen los imperios antiguos. Oigan, sí, sí empecé a grabar, ya ni sé. ¿Sí? Sí, ya empezó a grabar. Ah, ok. Es que, bueno, entonces fíjense, entonces tenemos estos asentamientos agrícolas y luego empiezan estos grandes imperios. Pero ¿cómo eran estos imperios? Miren, les tengo aquí un mapita, un poquito que nos va a guiar, porque lo que quiero que vayamos entendiendo es cómo fue cambiando la mentalidad y con base en la mentalidad se establecieron los sistemas, bueno, los estados y los sistemas políticos con los que, y judiciales con los que se regían. Entonces, miren, de los más antiguos tenemos a los egipcios, después tenemos a acadios, mixos y Etiopía, pero bueno, yo no me quiero centrar en esto, nada más para que tengan un poquito de cómo estaba la historia. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar de los egipcios, cómo se regían los egipcios, y luego vamos a hablar de un poco de Grecia, luego de Roma, y esto es, bueno, si podemos abarcar después de Roma, sigue la Edad Media, ¿no? Y ahorita vamos a ir entendiendo cada periodo histórico, ¿no? Entonces empezamos con los egipcios, ¿no? Que fíjense, ellos empezaron desde el 3500 AC. Fíjense algo bien interesante, ¿no? Después de Cristo empezamos a contar
los siglos y los años en 1, 2, 3, pero antes de Cristo, si se fijan, va al revés, ¿no? El nacimiento de Cristo es el 0 y vamos al revés, 500 antes de Cristo, y 3500 antes de Cristo. ¿Sí me dio a entender? En Sí, sí. temporalidades, nada más para, como datito curioso. Sí. Ok, Si perfecto. fuera número negativo, ¿no? Que Ajá, va ahora. exacto, como si fueran números negativos, perfecto. Entonces, fíjense, el primer gran imperio pues fue el egipcio. El egipcio, ¿no? Surge porque a la hora que ya nos asentamos en un territorio y ustedes saben qué fue o qué fue lo que llevó a los egipcios a establecerse en ese lugar, ¿se acuerdan? Es un recurso, es algo estratégico que hay en ese territorio. El río Nilo. Exacto, río Nilo. ¿Por qué el río Nilo? Pues porque permitía, ¿no?, la agricultura y además todos sabemos que el río Nilo, pues también tenía muchas propiedades que hacían que la agricultura fuese muy buena, ¿no? Entonces, ahí se establecieron y entonces ya se empiezan a construir ciudades, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ahora sí, a ver, muchachos, ¿cómo nos vamos a organizar, no? Y empiezan a organizarse ya como en comunidades urbanas y pues forzosamente requerían de nuevas formas de ordenamiento y de leyes y formas de gobierno. Entonces, pues ya, ¿no? La gente además, o sea, antes, pues, imagínense, en los nómadas, pues, andaban de un lado a otro, luego se encontraban con millones de peligros y pues mucha gente moría. Cuando ya nos establecemos, pues ya la tasa de natalidad también empieza a crecer, ¿no? Entonces, eso pasó en Egipto. ¿Qué caracterizaba a los egipcios? ¿Qué saben de los egipcios? ¿Cómo veían el mundo? A ver, échenme todo lo que sepan de los egipcios. Pues creo que algo muy representativo de ellos son sus pirámides, ¿no? Ajá, Y ¿qué eran las pirámides? que eran por, ¿cómo se llamaban? Faraones que se regían así como por tipo reyes, ¿no? O no sé cómo llamar Exacto. ese tipo. Fíjense, eran reyes, pero no cualquier rey. Estos reyes tenían una característica específica que luego la copian por allá en la Edad Media y demás. Pero estos reyes eran y se decían representantes de sus dioses en la tierra, ¿no? O sea, no era cualquier ser humano, como hoy vemos, ¿no? Y votamos por cualquier político, sino de verdad, ellos creían que estos cuates representaban a sus dioses en la tierra. Por ende, pues eran gente en teoría iluminada, ¿no? O sea, muy inteligente, ¿no? Y entonces, pues prácticamente hacían lo que se les daba su mother, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la legitimidad, o sea, yo soy el representante de nuestros dioses en la tierra, ellos probablemente eran gente muy educada, sí tenían conocimientos, acuérdense que el conocimiento es poder, y eso hacía que pues decidieran hacer lo que quisieran y gobernaran como quisieran, sin que hubiese ninguna fuerza ahí como que le dijera, a ver, calma, calma, ¿no? Ellos hacían lo que querían y tenían la legitimación de todo el pueblo, ¿no? Este, ¿Y las pirámides qué eran? ¿Quién fue el que dijo, no? ¿Axel? ¿Axel fuiste el que dijiste de las Sí, pirámides? fui yo, profe. Pues era como pues eran como monumentos o representación de su imperio, ¿no? Eran sus tumbas, ¿te acuerdas? Ah, ok. Eran tumbas para los faraones, aunque los alienígenas ancestrales, no es cierto. Dicen que eran, ¿qué? Cenas gigantes, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eran tumbas, ¿no? Que en teoría, pues, hablaban de lo de la grandeza de este señor. Y también, bueno, pues también ellos creían que la vida continuaba más allá y de ahí la momificación, ¿no? Pero fíjense, como vamos a suponer que
Rancel es el faraón. Estamos viviendo en la época del faraón Rancel. Para Rancel, pues él era el hijo del rey, digo el hijo del rey, el representante de Dios en la tierra. Por ende, pues díganme si los hijos de Rancel también no eran seres divinos, según Rancel, digo. Sí, pues sí, era de su descendencia, era su descendencia divina, ¿no? Entonces, ellos querían conservar el poder, eran familias que querían conservar el poder, o sea, no lo soltaban, o sea, no podían hacer otro rey representado que era representante de sus dioses en la tierra, no, ni madre, Rancel decía, soy yo, y por ende mis hijos también. Y cuenta el chisme que era tanto este rollo por conservar el poder, que incluso casaban a sus hijos entre ellos, es decir, Rancel tenía una niña o un niño y pues se hacían marido y mujer, ¿no? Incesto, ¿no? Exacto, o sea, esa era como su forma de entender, ¿no? Y de conservar el poder, ¿no? Hoy, obvio, hoy sabemos que pues eso es una fórmula muy mala porque pues se va degenerando la especie y finalmente desaparecemos, ¿no? Porque pues, no está bien, pero entonces pues esto no se entendía, no se sabía y conservaban el poder, ¿no? Dijimos, volvemos aquí, que un poquito después de los egipcios, cuando iba como a la mitad, ¿no? Del esplendor egipcio, un poquito antes nace o surge la civilización griega, ¿no? ¿Y qué saben de los griegos, por ejemplo? Valoraban mucho el pensamiento. Exacto, valoraban mucho el pensamiento, el arte. Ellos No creían en era más un... filosófica. ¿Mandé? Su pensamiento, o entre comillas, su criterio propio era como un poco más filosófico. Exacto, tenían muchos dioses, sí, tenían muchos dioses, pero pues eran unos dioses como mucho más humanos. Y si uno lee la mitología griega, ya era un desbarajuste porque llegaba el rey, digo el rey, llegaba el dios y embarazaba a no sé quién, y así nació Hércules, y, ¿no? Como un semidios, y tenían todo un relajo, ¿no? Entonces, pero aquí ya empiezan como los inicios aquí el César, bueno, no, el César no, ese es de Roma. Sus gobernantes no eran así tan dignos representantes de los dioses, ¿no? Ya son más humanos, porque además incluso sus dioses son humanos, tienen pasiones humanas y entre ellos se pelean, se enojan. ¿Alguien vio la película de Hércules de Disney? Sí, Sí, Entonces, ¿se acuerdan Hércules de quién es hijo? de Zeus, De No Zeus, sé. con una qué, con una humana. con una humana, ¿no? Entonces, pues era un semidios, ¿no? Lo que le llamaban. Y y se acuerdan que Zeus tenía ahí unos choques con alguien más, ¿no? No me recuerdo, tenía varias. Con el otro, el del inframundo, el que se encabronaba. Ah, con Hades. Ajá, Ah, con... Ajá, con Ujú. Hades, ¿no? Y entonces vemos un ajá. sistema de gobierno y de Estado muy diferente. Y después tenemos a Roma. Roma, ¿no? Conserva parte de esta idea de Grecia y empiezan a establecerse ahora sí, Césares, y empiezan a hacer un sistema político donde el poder recaía sí sobre el César, pero el César tampoco ya era el representante de los dioses en la tierra, y además sí tenía, o sea, ya era por elección popular, o sea, se empieza a nacer la democracia, ¿no? Entonces, pues así empieza un estado también,
pues muy interesante, ¿no? Como fue los romanos, donde además algo muy padre de los romanos, digo algo muy padre, algo que hicieron los romanos es que lograron y fortalecieron muchísimo a su ejército. Y entonces, ¿qué pasó con Roma? Roma era una pequeña ciudad y luego, ¿qué pasó con Roma? Cuéntenmelo todo. Se volvió un imperio muy grande. Sí, crearon un imperio muy grande. Déjenme, voy a ver si aquí tenemos un mapita. Déjenme ver si puedo compartirles un mapa de Roma para que nos demos cuenta cómo era Roma. Sí. No, pero no, espera, mapa de imperio romano. Les comparto este mapita. Ahí está, ¿no? O sea, llegaron a tener, no, y este además todavía, ajá, no, está bien. Vean, era todo Europa, fíjense, de ser esto, ¿no? Llegaron hasta Inglaterra, ¿no? Hasta Medio Oriente, obviamente Egipto, todos sabemos que ahí llegaron con Cleopatra, ¿no? Y vean todo el imperio que establecieron, ¿no? Y parte del éxito de ellos es que de alguna manera eh, respetaban un poco la cultura del lugar donde vivían, digo, del lugar donde llegaban, o sea, sí imponían su ley, sí imponían muchas de sus normas y todos obedecían al César, pero, ¿cómo se llama? Pues de alguna manera respetaban la cultura y fíjense, esto es clave y esto nos dice cuánto puede, parte del éxito de lo que querramos. Si tú llegas a un lugar y, por ejemplo, ¿no? Alguna vez a ustedes les va a tocar liderar llegar a una empresa, ¿no? Si conservas algunas prácticas, ¿no? Es más fácil que puedas incidir y controlar a que si llegas y destruyes todo, ¿no? Que fue un poco lo que pasó aquí en América con los españoles. Ok. Y bueno, pues entonces Roma se expande de manera muy importante. Déjenme, ahora les seguimos con la presentación. Se las comparto. Aquí está. Y bueno, entonces establecen este gran imperio de Roma, pero se nos va a acabar en 10 minutos. Si se nos acaba, nos volvemos a conectar a través de la misma liga, por favor. Entonces, bueno, pero ustedes vieron el tamaño de Roma, el tamaño del imperio, el tamaño, y todo mundo temía al ejército romano. ¿Qué creen que haya sido lo que derribó a Roma? ¿Qué elementos consideran que fueron los que llevaron o que saben que llevaron a Roma al declive? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda de sus clases de historia? Según yo fue, si no mal recuerdo, por la división del imperio y también por invasiones de otros, de los bárbaros. Wow, muy bien, Fernando, muy bien contestado. Efectivamente, divide y vencerás. Y se empezaron a pelear desde adentro, ¿no? El desmadre siempre empieza desde adentro, ¿no? Entonces se empezaron a pelear y se dividieron el imperio.
Y llegaron la invasión de los bárbaros, como dice Fernando, que ¿quiénes eran los bárbaros? Fernando o alguien más. ¿A quiénes se les llaman bárbaros? Ajá. ¿Otra vez? Como los grupos que pueden ser rebeldes, ¿no? O sea, que no eran tan grupos rebeldes. Ay, perdóname, Abigail, se corta. Pues Creo eran que eran guerreros, como ¿no? los pueblos, ¿no? Los que eran como rebeldes, Eran, eran habitantes que vivían lo que viene siendo a la periferia del Imperio Romano en este caso, o fuera de territorio romano. Exacto, déjenme, miren, pueden ver mi mapa, ¿no? ¿Verdad? No, no pueden ver mi. No El tenemos mapa la no, nada más presentación. la presentación. Espérenme, stop share, déjenme, voy a ver si me puedo presentar toda para estar cambiando. Share. Mm. Pero en general los bárbaros eran como grupos nórdicos, ¿no? Exacto, Daniel, perfecto. Eran grupos, los germanos, los grupos de Naciones. arriba, los vikingos. ¿Alguien vio la serie de los vikingos? No. Pues véanla, es muy buena. Y van a ver cómo era su mentalidad, ¿no? Evidentemente eran pueblos donde vivían en lugares donde la agricultura era muy mala, entonces eso los obligaba a migrar, y si algo caracterizaba a los vikingos era pues que eran muy buenos navegantes. El Mar del Norte es uno de los mares más complicados, ¿no? En cuanto a clima, y ellos lograron hacer barcos que resistieran estos climas, y entonces empezaron a bajar, ¿no? Y si ven la serie, además de que se van a dar un taco de ojo chicas y chicos, ¿no? Pues nos vamos a enterar cómo actuaban, y por eso también les llamaban Ah, bárbaros, porque profesora, aunque si no mal recuerdo, se supone que los vikingos y los romanos no coexistieron en los mismos tiempos. Yo lo que recuerdo de haber leído, bueno, la mayoría de historia, se les decía bárbaros a bueno, según los griegos y los romanos, el bárbaro era un término despectivo a pues, los idiomas que no entendieran, básicamente, porque para ellos sonaba extraño o era una conjugación de palabras que no entendían, por eso del término bárbaro, que era de pueblos alejados que como tal no tenían una institución como ellos. exacto, exacto, exacto. Efectivamente, pero sí eran de las tribus del norte, ¿no? Entonces fueron invadidas por estas tribus del norte y y empezaron pues a destruir al Imperio Romano. Pues todo el tiempo los estaban atacando, hasta que finalmente pasaron dos cosas. ¿Quién me corrigió en los tiempos? Yo, Fernando. Muy bien, Fernando. Pasaron aquí también, ya decíamos, que dos cosas que además fueron claves para destruir a un imperio, y ese es el poder de las ideas. Y es que todos sabemos que el 24 de diciembre se celebra el nacimiento de alguien. ¿De quién? Jesús. De El Jesús. nacimiento de Cristo. Ajá, y a partir de ahí, ¿no? Empieza, bueno, no a partir de ahí, después de ahí, ¿no? Se empieza bueno, a partir de su muerte, empieza todo una corriente que es el cristianismo, ¿no? Y el cristianismo, los cristianos eran grupos como muy aisladitos, pero que estaban en Roma y cuyas ideas sí machaban con mucha bueno, sí tocaron, ¿no? Las fibras de los romanos. Y eran dos ideas muy interesantes. La primera era que ante Dios todos somos iguales, y en los romanos sí existía una división de clases sociales. Y entonces esto hizo súper popular a los romanos, a los cristianos. Y,
con la llegada de los cristianos, también empieza a cambiar la mentalidad y a tocar fibras importantes del Imperio Romano. Hasta aquí me voy a quedar y les voy a pedir, ahorita los voy a dividir en grupos, y les voy a pedir, por favor, que hay una aplicación que se llama, a ver, ahorita les digo, una aplicación. Es inteligencia artificial. Espérenme, ahorita les digo cómo se llama. Espérenme. ¿Va a ser en equipos o nos va a asignar grupos? Sí, les voy a asignar grupos por equipos. Si ustedes pueden buscar información pueden buscarla donde quieran. A mí sí me gusta, a mí me gusta esta IA, nada más chequen que las fuentes, porque esta IA lo que tiene es que sí tiene fuentes fidedignas. Verídicas, ¿no? Ajá. Para que van a buscar cómo era el estado, porque yo ahorita les conté así como a grandes rasgos un poquito de la evolución del estado y de la forma y mentalidad de entonces, pero yo ahora sí quiero que ustedes investiguen cómo era el estado bueno, Egipto. Espérenme. ¿Cómo? Egipcio, hermano. No, espérame, Egipcio. Son 1, 2, 3, 4. Vamos a hablar de 4 periodos: Egipto, Grecia, Roma y el medievo. Que el medievo viene cuando pues Roma desaparece, ¿no? Y justo cuando hablábamos que estas tribus bárbaras destruyen como bueno, están constantemente asediando y atacando a Roma, y donde empieza, a través de esta idea del cristianismo, empieza a desmoronarse el Imperio Romano, ¿va? Entonces son 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos son ustedes, chicos? 4, son 4 periodos para poderlos dividir. ¿Cuántos hay aquí? Es más, ¿saben qué? Ahorita se me va a acabar ya entonces ahorita nos volvemos a conectar y ya los divido en salones o en aulas independientes para que desarrollen ustedes el tema, ¿va? Y la idea es que lo averigüen, ya sea en esta aplicación o en otra,